cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del artículo del Credo, creo en el Espíritu Santo. Y continuamos con los puntos 687 y 688. Leo el primer punto y vamos a comentarlo. Dice así el punto 687. Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos. No le conocemos sino en la obra, mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo, no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen, porque Él mora en ellos. Bien, vamos a entrar a comentar este primer punto. La afirmación de entrada, esta es una cita de la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 11, ¿no? Que dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Lo íntimo de Dios, ¿no? Una cosa son las manifestaciones externas y otra cosa es lo íntimo de Dios. ¿Qué es lo íntimo de Dios? La Sagrada Escritura dice: Dios es amor. Eso parece que es la esencia de Dios, ¿no? Lo íntimo de Dios, su esencia es: Dios es amor. Bueno, pues fijaros, nosotros decimos en nuestra fe trinitaria que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El Padre engendra al Hijo. Y el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso podemos decir que el Espíritu Santo es lo íntimo de Dios, porque Dios es amor. Y el Espíritu Santo, pues bueno, pues es el amor que se tienen entre el Padre y el Hijo. ¿Puede haber algo más íntimo? Es imposible mayor intimidad, ¿no? Hay que decir que tan íntimo es esto, que podemos decir que la intimidad de Dios es persona. Es personal, es el Espíritu Santo. Mayor intimidad no cabe. Ya no es que digamos cuál es la intimidad de la persona, no, es que la intimidad de Dios es persona, es que la persona es el amor que se tiene entre el Padre y el Hijo. Por eso, fijaros, abre así, ¿no?, este punto del catecismo, este punto: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Claro, toma, como que es la propia intimidad de Dios, como que el Espíritu Santo es la propia intimidad. Bueno es, ¿no?, que le invoquemos y que en nuestra oración pues nos encomendemos al Espíritu Santo sabiendo que en Él estamos en lo íntimo de Dios. Y es bueno que repitamos en nuestro interior pues ese versículo de la Sagrada Escritura: Dios es amor. Dios es amor, que es santo como decir, lo íntimo de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? El amor que se tienen entre el Padre y el Hijo. Eso es lo íntimo de Dios. Bien, y continúa adelante, ¿no?, este punto del catecismo, diciendo, remarcando un aspecto que posiblemente pocas veces lo hemos considerado, cuando dice: pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Es decir, aquí se nos da a entender algo que es cierto, pero que el Espíritu Santo, Él no ha querido, no ha sido su función la de revelarse a sí mismo. El Espíritu Santo ha querido revelar al Padre o revelar al Hijo, pero no revelarse a sí mismo. Fijaros, Juan 16, versículo 13 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta de sí mismo, sino que hablará lo que oiga y anunciará lo que ha de venir. Es decir, el mismo Jesucristo ya nos dice que el Espíritu Santo vendrá, pero que no hablará por su cuenta de sí mismo, sino que hablará del Padre, revelará al Padre, revelará al Hijo.
Jesucristo, mejor dicho, el Espíritu Santo, por lo tanto, nos revela al Padre o nos revela al Hijo. Él permanece, sin embargo, en el ocultamiento. Lo propio de él es revelar al Padre o al Hijo, no revelarse a sí mismo. Algún ejemplo os doy. Por ejemplo, tanto en el Jordán como en el Monte Tabor, cuando tiene lugar aquella manifestación, ¿no? Pues se abrieron los cielos. Entonces dice Mateo 3:17, lo voy a leer para no estar aquí un poco improvisando. Bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él, y una voz que salía de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es decir, que es una teofanía, una manifestación de Dios en la que el Espíritu Santo hace que el Padre hable. Este es mi Hijo amado, es decir, es el Padre el que habla. No encontraréis en toda la Escritura que el Espíritu Santo hable. Eso no aparece en la Escritura. El Espíritu Santo no habla. Es propio de él, pues hacer una manifestación para que el Padre hable. Así, por ejemplo, aquí en el Jordán se abren los cielos, desciende sobre Cristo el Espíritu de Dios y viene la voz del Padre. Es, por lo tanto, es lo propio suyo, es ser el revelador del Padre, ser el revelador del Hijo. Insisto, no vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, ¿no?, pues las palabras "y el Espíritu Santo dijo". No, el Padre habla en el Monte Tabor, en el río Jordán, Cristo habla, y el Espíritu Santo lo que hace es, bueno, pues precisamente descubrir, ¿no?, revelar al Verbo, revelar al Padre. Dice después el Catecismo: no le conocemos, a él no le oímos, dice. No le conocemos sino en la obra. A él le conocemos en la obra, en su obrar. De una doble forma, dice, mediante la cual nos revela al Verbo, y segundo, nos dispone a recibir al Verbo en la fe. Una doble acción: revelar a Dios y también disponernos a nosotros a recibirlo, a reconocerlo. Es una acción tanto de arriba abajo como de abajo arriba. A esto le llama el Catecismo un ocultamiento discreto del Espíritu Santo, ¿no? Un ocultamiento discreto le llama, porque es el estilo del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos dicho pues que es el gran desconocido, etcétera? Pero es que no es únicamente el hecho de que sea el gran desconocido, sin duda alguna, es porque también es una carencia y un pecado nuestro, ¿no?, de no habernos familiarizado con él como debemos hacerlo. Pero es que también forma parte del estilo, de ese estilo propio del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con este estilo? Pues bueno, pues que él obra sin anunciarse. Muy diferente a lo que hacemos nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos una forma de actuar en la que primero nos anunciamos y luego ya veremos si obramos, ¿no? A veces uno va por una carretera o va por algún lugar y de repente ve un cartel que pone Ministerio de Obras Públicas, obra adjudicada, tal, de tanto presupuesto, y uno dice, bueno, el cartel ya lo han puesto, y hasta nos han dicho lo que va a costar, y quién lo hace, pero todavía no han empezado las obras, ¿no? Nos ponen el cartel antes de empezar las obras. Es decir, se anuncian las cosas antes de ser efectuadas. Es lo contrario a la forma de obrar de Dios. Dios obra, y obra anónimamente, sin que se haya anunciado, y luego quizás queda en nuestra parte, queda en nuestra mano el reconocer la actuación de Dios. Él está actuando aunque tú no lo reconozcas. Así es de claro. La verdadera religiosidad no consiste tanto en pedirle a Dios que intervenga, sino en reconocerle agradecidos que está interviniendo, que en todo momento está actuando, que está ahí. La verdadera religiosidad, que consiste en descubrir la acción del Espíritu Santo presente en toda nuestra vida.
La esencia quizás pues de la confianza en Dios y en la providencia es descubrir la presencia del Espíritu Santo en todos los avatares de nuestra vida. Llegar a reconocer cómo ha habido un hilo que nos ha conducido en un montón de acontecimientos que uno le podría parecer que eran, bueno, pues inexplicables, o que le parecía que le sucedían cosas, pues bueno, pues sin entender su sentido, ¿no? Incluso calificándolas de mala suerte o buena suerte, o calificándolas de inexplicables, ¿no? Y la verdadera religiosidad consiste en reconocer a quien estaba ahí ya presente. Él siempre estaba con nosotros, aunque nosotros no siempre estábamos con él. Eso es lo propio, dice aquí, el ocultamiento discreto que tiene el Espíritu Santo, que él no habla nunca. Él lo que hace es actuar en nosotros y hacer una acción fecunda, que por cierto es mucho más bella una acción fecunda cuando es anónima. Sí, es mucho más bella. Demuestra esa discreción tan grande, ese ocultamiento, demuestra que busca nuestro bien y no otra cosa, busca nuestro bien. Demuestra que la gloria de Dios coincide con el bien del hombre. Algunos tienen una especie de recelo, como si eso de dar gloria a Dios fuese, claro, tú fíjate qué especie de egoísmo, ¿no? Pues o sea, aplican un concepto humano igual que es la gloria de los reyes, ¿no? La gloria humana consiste en recibir una especie de elogios y autoengrandecerse, ¿no? Pero es que no tiene nada que ver. Tenemos un gran peligro de aplicarle a Dios los conceptos humanos. Cuando damos gloria al hombre, pues no deja de ser un egocentrismo que bueno, que parece que es que los demás decrezcan y que ese que recibe la gloria sea no sé, pues engrandecido, ¿no? Pero es que no podemos aplicarle esa imagen a Dios, egocéntrica nuestra. Esta forma pues oculta y discreta de actuar de Dios demuestra que dar gloria a Dios no es otra cosa que porque Dios busca nuestro bien. Busca nuestro bien. La gloria de Dios coincide con el bien del hombre. La gloria de Dios no es una especie de egoísmo de Dios. No, hombre, no. La gloria de Dios es el bien del hombre. ¿Con qué goza Dios? Pues con el bien del hombre. La prueba es que, bueno, pues que Él está actuando, aunque nosotros, antes de que nosotros ni siquiera se lo hayamos reconocido. La gran sorpresa nuestra al encontrarnos con Dios será pues que Él estaba continuamente con nosotros, actuando, y a veces nos quejamos de su ausencia, y nuestra vida pues es una especie de pues evocación del camino de Maús, que Jesús camina junto a nosotros, que el Espíritu Santo está inspirando, fecundando nuestros pensamientos, acciones y palabras, y nosotros no las reconocemos hasta el momento de ese partir el pan, ¿no?, en el que reconocemos la acción del Espíritu. El catecismo, pues, califica de ocultamiento discreto esta forma que tiene el Espíritu Santo de actuar. Bien, añadamos una cosa más, sin contradecir lo anterior que he dicho, pero complementándolo. Vamos a leer el texto Juan 14:17, donde dice así: Yo le pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Bueno, aquí dice una cosa que, sin contradecir la anterior, pues añade un aspecto más, ¿no? Es verdad que el Señor está con nosotros, que el Espíritu inspira y sostiene este mundo, aunque no lo reconozcamos. Y Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y el Espíritu Santo está sosteniendo a todo el mundo. Creyentes y no creyentes. Buenos y malos. Incluso hasta quien no está en gracia de Dios también está siendo sostenido. Si el Espíritu Santo no le sostuviese, bueno, pues es que no sería capaz ni de amanecer esta mañana. El Espíritu Santo está sosteniendo a todos, pero es verdad también que en la medida en que uno le conozca, le ame, puede recibir más al Espíritu Santo. Eso es lo que dice en este versículo, Juan 14:17, donde dice:
os daré el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Claro, se entiende esto porque es que el Espíritu Santo, además de ser imagen del amor gratuito de Dios, que nos ama y nos sostiene, aunque nosotros ni le conozcamos siquiera, también nos ofrece una amistad libre, y la amistad, bueno, pues exige correspondencia, ¿no? Y la amistad se propone, no se impone. De manera que en la medida en que uno corresponda, abra libremente su corazón, pues entonces esa amistad puede entrar, puede ser mayor. No se puede a nadie imponer una amistad. Si yo no le pido, si yo no le correspondo, si yo no le permito libremente que entre en mi vida, bueno, el Espíritu Santo podrá sostenerme a un cierto nivel, pero al nivel de amistad interior no podrá entrar. O sea que en un cierto sentido el Espíritu Santo está en todos, aunque no lo sepamos. Pero en otro nivel ya, en el nivel de la amistad profunda, sí es importante el reconocerle, sí es importante el abrirle la puerta, sí es importante el invocarle, porque es que si por tu parte no hay un deseo de amistad, él no se va a imponer, él se propone, pero no quiere forzarte a tener una amistad con él. La amistad siempre es libre, por las dos partes. Y en ese sentido dice este texto de Juan 14:17, que el mundo, y se refiere al mundo, a que tiene el espíritu del mundo contrario a Cristo, no puede recibirle porque no le ve ni le conoce. La falta de sensibilidad, la falta de reconocimiento impide pues una intimidad mayor con el Espíritu Santo, porque no hay correspondencia mutua. Y dice, pero vosotros sí le conocéis, porque mora en vosotros. Lo cual quiere decir que es clave que nuestra devoción al Espíritu Santo comience por vivir pues esa inhabitación del Espíritu Santo en nosotros, caer en cuenta de que Él mora en nosotros, que somos santuario de Dios, que el Espíritu Santo inhabita en nosotros y que eso pues es una presencia de amistad. Hay que conocer y amar esa presencia. Es un ocultamiento discreto que tiene, y parece que al final, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? La clave de la espiritualidad consiste en conocer y amar, reconocer y amar, reconocer y agradecer que el Espíritu Santo sostiene nuestra vida, que nos ofrece gratuitamente, ¿no? Pues toda su obra, y que quiere tener con nosotros pues una intimidad de amor. Este es, así digamos, pues dicho de una manera concentrada, pues en todo el sentido de toda la explicación de este punto 687. Vamos a hacer un momento de descanso antes de continuar con el siguiente punto. Dice el siguiente punto: la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo, en las Escrituras que Él ha inspirado, en la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales, en el magisterio de la Iglesia al que Él asiste, en la liturgia sacramental a través de sus palabras y de sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo, en la oración en la cual Él intercede por nosotros, en los carismas y ministerios mediante los que se edifica la Iglesia, en los signos de la vida apostólica y misionera, en el testimonio de los santos, donde Él manifiesta su santidad
y continúa la obra de la salvación. Es decir, que se muestra aquí una especie como de abanico, ¿no? Abanico de lugares en los que actúa el Espíritu Santo y nosotros podemos reconocerle. Dice este punto que la Iglesia es el lugar del conocimiento del Espíritu Santo. Dice uno, ¿dónde conozco el Espíritu Santo? ¿Dónde le reconozco? ¿Dónde puedo ver su actuación de una manera más visible? Bien, pues en la Iglesia. Sería una bonita definición de la Iglesia. Lugar en el que se reconoce la acción del Espíritu Santo. Qué bonita definición, ¿eh? Lo cual no quiere decir que el Espíritu Santo también no pueda actuar, y de hecho actúa, también por cauces extra sacramentales y extraeclesiales. Y el Espíritu Santo también inspira a personas que están fuera de la Iglesia, a las cuales no les ha llegado todavía la predicación, porque como hemos dicho antes, es anónimo, es discreto, hace sin anunciarse. Algún día algunos sabrán que han sido fecundados e inspirados por un Espíritu Santo a quien solamente han conocido después de morir. Eso también es cierto, que el Espíritu Santo actúa en todo el mundo, en todas las culturas, situaciones, anónimamente. Bien, pero el lugar en el que podemos conocer más plenamente al Espíritu Santo y podemos ver sus manifestaciones de una manera más plena, pues es la Iglesia. Y describe una serie de lugares, ¿no? En concreto son ocho lugares especiales de conocimiento del Espíritu que vamos a comentar, aunque sea brevemente, porque no podemos prestarles, desviar la atención excesivamente de lo que sería el tema del Espíritu Santo, pero sí que vamos a ver de qué manera, por qué ha querido elegir el Catecismo estos 8 lugares especiales, ¿no?, de conocimiento del Espíritu. El primero dice en las Escrituras, pues, que ha inspirado, Y a nosotros lo que más nos importa, fijaros, es que las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo. Es lo que más nos importa. A veces nos armamos un lío que si los géneros literarios, que si este aspecto de la Biblia es histórico, que si no, que si es un género literario, que es una forma de hablar, que si no sé qué. Y digo yo, si es que a mí eso me importa menos. A mí lo que me importa es que eso está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si está inspirado por el Espíritu Santo, está preservado de error. Y es palabra cierta, palabra de vida y verdad. Eso es lo importante, que la palabra de Dios es vivificante, porque es que está inspirada por el Espíritu Santo, y eso significa que está preservado de error, de error humano. Fijaros qué hermoso es, ¿no?, pues el hecho de que la palabra de Dios así haya sido inspirada por el Espíritu Santo, pues quiere decir que tiene la capacidad de hablarnos a todos los tiempos, ¿no? Que cuando alguien pues escucha la palabra de Dios, pues en el siglo IV, en el siglo XII, en el siglo XX, le parece como que Dios se lo ha dicho a él en concreto. Es una especie como la capacidad de trascender el tiempo y el lugar. La palabra de Dios, por ser de inspiración divina, porque es el Espíritu Santo el que actúa en ella, está dicha por mí. Está dicha por mí. Los sacerdotes a veces tenemos la experiencia de ver cómo el Espíritu Santo actúa a través de su palabra, ¿no? Y no con poca frecuencia a veces, pues observas que igual ha entrado una persona después de la Santa Misa en la sacristía y te dice, oye, eso que has predicado, o eso que ha predicado usted, eso iba por mí, ¿no? Me has hecho una indirecta. Y le parece que desde el amor, desde la palabra de Dios, le parece a él que el sacerdote le ha echado una indirecta porque se había enterado de no sé qué acontecimiento de su vida y le ha echado una indirecta. Le digo, no, si yo no sé nada a qué te estás refiriendo con esa indirecta, pero me alegro mucho que hayas recibido la palabra de Dios de una manera tan personal que hasta te haya parecido que había casi como una intención personal de decírtelo a ti, porque es que así es la palabra de Dios. Está inspirada por el Espíritu Santo y trasciende el tiempo y el lugar. Trasciende el tiempo y el lugar, ¿no? Incluso trasciende el interlocutor, está dicha por ti y por mí, por los de antes, porque es una palabra que trasciende el ayer, trasciende el hoy,
está dicha personalmente a cada uno de nosotros. Incluso trasciende al mismo que la escribió. Fijaros, que hasta es perfectamente posible que el autor sagrado, el autor de un libro, escribiese ese libro sin ser consciente de que el Espíritu Santo le estaba inspirando. Él lo escribió, el Espíritu Santo le inspiró, lo puso por escrito, e igual él no se dio cuenta de que estaba siendo instrumento del Espíritu Santo en la Iglesia. Posteriormente lo ha discernido y así lo ha reconocido. Bien, eso es hermosísimo, ¿no? Que veamos y que veneremos la palabra, que le prestemos. Hay una presencia real, aunque no sea sustancial, como es la Eucaristía, pero es una presencia real del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, y también eso debemos de traducirlo en signos de respeto, en poner la Biblia pues expuesta en nuestras casas, pues de una manera pues digamos más significativamente respetuosa, o sea, no utilizar la Biblia pues como si fuese una especie de libro encima del cual pongo objetos, no, darle hasta esa especie de entorno de respeto exterior, porque hay una presencia real del Espíritu Santo en esas palabras que son palabras de vida. Bien, el segundo punto dice, también hay una manifestación especial del Espíritu Santo, dice, en la tradición, de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. Bueno, en la tradición, porque claro, es lógico, si Jesús dijo, pediré que se os envíe el Espíritu Santo, Él os iluminará todo lo que yo os he dicho. Bueno, pues digamos que hay una promesa, la promesa de que el Espíritu Santo va a dar luz, ¿no?, para interpretar la Sagrada Escritura, para vivir la Sagrada Escritura. La interpretación y la vivencia del Evangelio no comienza conmigo únicamente. O sea, el Espíritu Santo no me inspira a mí solamente. Hay una especie de presunción, ¿no?, cuando uno dice, bueno, y el Espíritu Santo inspira a cada uno, sí, pero lo que no, pues por supuesto que le inspira, pero no comienza contigo esa inspiración, afortunadamente. Desde el primer momento en la Iglesia, el Espíritu Santo comenzó a iluminar lo que Él había inspirado en la Sagrada Escritura en la primitiva Iglesia y en los primeros padres de la Iglesia. Y lo que no puede ser es que uno sea tan presuntuoso para decir, conmigo empieza el Espíritu Santo la labor de interpretar la Sagrada Escritura. Hombre, antes tuyo ha habido miles y millones de santos, ¿no? No vas a pretender tú comenzar ahora una especie de vía, hilo directo que puentee, que haga una especie de borrado de todo lo anterior y contigo comienza la interpretación de la Sagrada Escritura. Y además lo que no puede ser es que lo que tú interpretas sea contradictorio con lo que el Espíritu Santo le iluminó al anterior. Pues evidentemente es muy importante caer en cuenta de que en esa tradición el Espíritu Santo ha actuado y entonces uno queda libre de ese peligro de la libre interpretación, porque la libre interpretación a veces es hacerle decir al Espíritu Santo lo que yo quiero decir, o lo que a mí me parece, o lo que mi ideología interpreta. Una cosa es que uno tenga que ver qué le ilumina al Espíritu Santo, pero hay que tener mucho cuidado con no confundir lo que te ilumina el Espíritu Santo con lo que tú, desde tu ideología, interpretas, que es posible equivocarse, claro. Y por eso, como es posible equivocarse, pues es muy importante ver cómo el Espíritu Santo ha actuado en la tradición, El siguiente punto, que está muy unido a este, en el magisterio de la Iglesia al que él asiste. El Señor prometió que el Espíritu Santo sostendría a su Iglesia en la interpretación de la Sagrada Escritura, por su misericordia, ¿no? Porque no nos dejó, a expensas del error. Él tiene la misericordia de no permitir que el error prevalezca sobre nosotros. Y hay que decir que sin el Espíritu Santo y sin el magisterio, la Biblia puede llegar a ser un cajón desastre. Y eso es verdad, porque fijaros, todas las sectas recurren a la Biblia. Claro, sin el Espíritu Santo, sin el magisterio, inspirado por el Espíritu Santo, la Biblia acaba siendo un cajón desastre donde cada uno le hace decir a la Biblia
lo que quiere decir, o sea, lo que a él le parece que tiene que decir, porque está, bueno, pues proyectando su ideología personal. Eso es muy fácil, hacer un Dios a nuestra medida. Uno proyecta su ideología, tiene un par de inspiraciones, le parece que eso es lo importante, busca 2 o 3 textos donde más o menos se apoye lo que él está diciendo, ala, y a correr. Y entonces le parece que está inspirado en la Biblia lo que ha dicho. No. Lo que ha hecho ha sido utilizar la Biblia para apoyar su ideología. Sin el Espíritu Santo, sin el magisterio, la Biblia es un cajón desastre. Con el Espíritu Santo iluminando y a través del magisterio, de la tradición de la Iglesia, la Sagrada Escritura, pues la Sagrada Escritura nos muestra el rostro de Dios. Claro que nos lo muestra, pero hay que ser humilde, ¿no? Humilde para ver cómo ha inspirado en toda la tradición de los 2000 años a sus santos para interpretar la Sagrada Escritura, cómo los santos lo han interpretado, cómo los padres lo han interpretado, cómo el magisterio ha dado luz en textos que eran más oscuros. Es importantísimo. De lo contrario, pues seremos engañados, ¿no? Bien, vamos a hacer un momento de descanso antes de terminar los siguientes puntos. Siguientes lugares especiales, ¿no?, en los que podemos tener un conocimiento del Espíritu Santo en la Iglesia, lugares de conocimiento del Espíritu, son los siguientes. Dice, en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Porque es que la liturgia sacramental, pues es una participación de la liturgia celeste de Cristo en el cielo. Cristo, cuando uno va a la Santa Misa, lo que tiene que pensar es que Él está asistiendo a la liturgia divina que está teniendo lugar en ese momento en el cielo, donde el Cristo glorioso ejerce una alabanza a Dios Padre por toda la eternidad, y donde los ángeles alaban al Padre, donde todos los coros celestiales y la Virgen María y todos los santos alaban a Dios. Hay una liturgia celestial, de la cual nosotros participamos por el Espíritu Santo cada vez que participamos en la liturgia en la tierra. Esto es importante, porque de lo contrario empobrecemos tremendamente la liturgia y hacemos pues una especie como de, iniciativa que hemos tenido unos cuantos para juntarnos y desarrollar un poco nuestra espiritualidad. Hombre, que no es eso. Nosotros no nos juntamos en la liturgia. La liturgia no es una especie de iniciativa nuestra en la que nos juntamos para ver si desarrollamos un poquito pues nuestras capacidades espirituales. No, eso podría ser otra cosa, pero eso no es la liturgia. La liturgia es una participación en la liturgia del cielo, rezar con Cristo al Padre. Fijaros que algunos santos, ¿no?, como San Juan de la Cruz, cuando en el momento en que fallecían, en el momento en que morían, decían: me voy a rezar vísperas al cielo. Fijaros qué expresión, porque tenía plena conciencia que la liturgia de la tierra no es sino una participación de la liturgia del cielo. Con esa unción tenemos que asistir a la liturgia, ¿no?, sabiendo que en ella estamos entrando en comunión con la liturgia celeste. El siguiente punto, ¿no?, también unido al anterior, en el que el Espíritu Santo actúa, la oración, en la oración en la cual Él intercede por nosotros. Sabéis que en Gálatas 4
versículo 6, dice cómo el Espíritu Santo clama en nosotros, Abba, Padre. El Espíritu Santo inhabita en nosotros, lo cual hace que tengamos sed de Dios. Tenemos sed de Dios primero porque somos seres espirituales, ¿no? Pero también porque el Espíritu Santo inhabita en nosotros y entonces estamos hechos para Dios. Él inspira nuestra oración e intercede por nosotros delante de Dios. Qué importante es que nuestra oración nos dejemos inspirar por el Espíritu Santo y que tengamos en cuenta que Él clama en nosotros, Abba, Padre. O sea, Él nos enseña a rezar e intercede por nosotros delante del Padre. Qué importante es que cuando recemos, pues le pidamos cosas como: inspira esta oración que voy a hacer, Espíritu Santo. Inspírame lo que me conviene pedir. Enséñame a pedir lo que Dios quiere darme. Enséñame a conformar mi voluntad con la suya, etcétera. Es muy importante que nosotros, al hacer oración, pidamos al Espíritu Santo que inspire esa oración. Y que nuestra oración, pues para que nuestra oración no sea expresión de nuestro capricho, que a veces uno puede hacer una oración que no es inspirada por el Espíritu Santo, sino que es, bueno, pues una expresión de su ansiedad a la que le pone la etiqueta de oración. Pero es que eso no es oración en el sentido profundo de la palabra. Tengo una ansiedad, entonces la proyecto y se la pido a Dios. No, la verdadera oración es dejar que el Espíritu Santo inspire eso que debemos de decir a Dios. Padre, enséñame a pedir lo que tú quieres darme. Enséñame a ponerme delante de Dios y buscar su voluntad, a conformarme con ella. El siguiente punto dice: encontramos al Espíritu Santo también en los carismas y ministerios dentro de la Iglesia. Y es muy hermoso, ¿no?, ver cómo dentro de la Iglesia encontramos pues una pluriformidad, fruto de la riqueza del Espíritu Santo. Fijaros que yo creo que hay que hablar de pluriformidad, no tanto de pluralidad, porque la palabra pluralidad pues es una palabra ajena a la Sagrada Escritura, que más bien pues habla de que pues un tanto política, ¿no?, o sociológica. Eso es la pluralidad. Pero en el sentido pues teológico de la palabra, lo que puede caber es más bien una pluriformidad dentro de una unidad, porque todos somos hijos de Dios y todos somos inspirados por el mismo Espíritu y formamos todos parte del mismo cuerpo místico de Cristo. Hay una pluriformidad dentro de una unidad. Y es muy hermoso que tengamos esa confianza en que el Espíritu Santo nos hace distintos pero totalmente complementarios, ¿no?, dentro del cuerpo místico que es la Iglesia. Qué hermoso es confiar en esos carismas que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia, confiar en esos carismas. Como pues los papas actuales, ¿no?, pues han confiado en esa inspiración del Espíritu Santo dentro de su Iglesia, viendo cómo ha suscitado pues movimientos nuevos carismas, nuevas comunidades. En el fondo, pues actuando de esta forma, los papas son conscientes de que la Iglesia no está para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, que al Espíritu Santo no se le puede meter en una jaula para que Él cante como a mí me parece que tiene que cantar, sino que el Espíritu Santo es libre. El Espíritu Santo sopla donde Él quiere. Y de hecho pues suscita carismas donde la misma Iglesia pues ni hubiese sospechado, ¿no? Dice, pues fíjate, ha suscitado pues un líder carismático que ha fundado pues un movimiento en comunión con la Iglesia. El Espíritu Santo sopla donde quiere. Y qué hermoso es que la Iglesia esté atento a esos carismas y los promueva y los fomente. Estamos viendo una Iglesia, estos papas, pues me refiero pues Juan Pablo II de feliz memoria, ¿no?, y el Papa actual, etcétera, pues una Iglesia atenta a esos carismas, que los impulsa, que los reconoce, que los alienta, que los promueve, porque se da cuenta que el Espíritu Santo está actuando continuamente, a través de la jerarquía, en su magisterio, pero también a través de esas inspiraciones en tantas personas, ¿no? Al igual que en la Edad Media lo hizo pues en la fundación de las órdenes mendicantes, con Santo Domingo, con San Francisco, al igual que después de la Contrarreforma, después de Lutero en esa Contrarreforma suscitó tantas órdenes religiosas, etcétera, etcétera.
Y en definitiva, fijaros, podemos decir que el Espíritu Santo podemos reconocerle en el testimonio de los santos, en el testimonio de los santos. Esto es muy, muy, muy bonito, porque cuando uno va conociendo la vida de los santos, va viendo el rostro de Dios reflejado en ellos. No tenemos que leer las vidas de los santos como quien admira a unos héroes. No se trata de unos héroes. La vida de los santos es un reflejo de la luz de Dios. Los santos, en sus vidas virtuosas, ¿no?, y en sus vidas pues heroicas, no hacen sino reflejar la santidad de Dios. Al conocer los santos tenemos que glorificar a Dios, que hace esas obras en los hombres. Hay que glorificar al Espíritu Santo, que es capaz de hacer eso con instrumentos tan pobres. Nadie sería capaz de ver a Dios. Nosotros no somos capaces de verle porque su luz nos cegaría, ¿no? Hasta que no estemos en la visión beatífica en el cielo, nosotros no podemos llegar a ver a Dios directamente. Bueno, una forma de ver a Dios en esta vida es verle reflejado en el rostro de los santos. Y en un santo, pues, uno ve como el Espíritu Santo ha suscitado la humildad. En otro santo especialmente la caridad, en otro santo especialmente, pues la generosidad o la valentía. El Espíritu Santo ha ido obrando en todos los santos, pues en la medida en que nosotros podemos reflejarlo, el rostro de Dios reflejado en nuestras vidas. Una forma de conocer al Espíritu Santo, de conocer el misterio de Dios, es verle obrando en la vida de los santos y verle reflejado. Fijaros pues que hemos dicho en qué lugares conocemos al Espíritu Santo, en qué lugares le conocemos. Y este punto, el 688 del Catecismo, va como desmigando esto, ¿no? En las Escrituras, en la tradición, en el magisterio de la Iglesia, en la liturgia sacramental, en la oración, en los carismas, en los signos de vida apostólica, en el testimonio de los santos. Todos ellos son lugares en los que, si tenemos los ojos atentos, si tenemos esa sensibilidad que hay que tener para descubrir la presencia oculta, pero eficaz, del Espíritu Santo, descubriremos su acción. Él no habla, como decía el punto anterior. El Espíritu Santo no habla, actúa con un ocultamiento discreto. Él no ha hablado. Él lo que ha hecho ha sido actuar, revelar al Padre, revelar al Hijo, sostener e inspirarnos, fecundar su Iglesia. Damos así por concluido esta explicación del Catecismo y damos paso a la intervención de los oyentes, bien sea formulando vuestras preguntas o vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Padre, felicitarle por el programa, porque es una divinidad. O sea, creo que es una bendición del Señor, porque efectivamente en los tiempos que estamos, que haya un programa así, pues creo que el Señor debe estar pues súper contento. Yo no lo había conocido, este programa, hace exactamente pues 2 meses que lo descubrí. Uh-huh. Y pues estoy muy encantada, pero más que nada, Padre, por lo que le decía era pues por la gracia del Espíritu Santo, ¿no? Que efectivamente, Padre, pues a través de él pues nos encontramos con el Señor, ¿no? Pues nadie llega a la oración si no es por el Espíritu Santo, esto lo he descubierto yo. No es porque fuese una persona mala, no, Padre, ni muchísimo menos,
pero simplemente es que cuando lo descubres es algo que te llena tanto, algo que lo recibes, que notas tú que es algo diferente, algo que se ha transformado en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y cómo te llega, pues eso, a la oración, a sentirla de otra manera también diferente, ¿no? Entonces, pues sí, Padre, creo que efectivamente, pues que debemos de orar al Espíritu Santo para que nos comunique con el Señor, porque hay veces que lo necesitamos y que el descubrirlo, Padre, como le digo, que el Espíritu Santo actúa en tu vida, es algo fuera de serie, es algo especial, algo que cuando lo recibes es una gracia tan especial, Padre, que te notas tú misma como cuando una persona recibe por primera vez unos zapatos que deseas y que no los has tenido, ¿no? Y que te los han regalado sin esperarlo, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que así es la gracia del Espíritu Santo, es algo muy especial, Padre. Bien, muchísimas gracias por tu llamada. Adelante. Bien, me hace gracia ese ejemplo femenino, ¿no? De los zapatos regalados así como sorpresa. Pero bien, es cierto, es cierto que yo creo que la diferencia de dirigirse a Dios pensando que estoy yo solo delante de Él, ¿no? Como si mi oración comenzase en mí y no, es que claro, ese es un salto muy difícil, imposible de dar, ¿no? Sin embargo, yo estoy acompañado ya cuando comienzo a rezar, me tengo que sentir inspirado por Él. No soy yo solo ante Dios, sino que en el fondo Dios mismo me ayuda a dirigirme a Dios. Estoy inspirado por Él mismo a la hora de dirigirme a Dios. El Espíritu Santo te dice, yo te voy a inspirar, yo te voy a decir cómo hablar con Él, yo te voy a poner en comunicación con Él. Como antes en las comunicaciones telefónicas, ¿no? Que existía la centralita, y decía, le pongo con tal. Parece que el Espíritu Santo te está poniendo ante el Padre, haciendo que tú mismo le reconozcas como Dios y Señor. Adelante, hablamos con el siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, Padre, por su programa. Gracias a Radio María. Quiero apoyar su exposición con un poquito de experiencia que tengo también. Uh-huh. Y es que el Espíritu Santo dibuja en el cielo todo lo que sucede o lo que va a suceder, tal como usted lo decía. Uh-huh. Cuando van a suceder cosas, pues las podemos ver en el cielo. Cuando va a morir algún ser importante, lo podemos ver en el cielo. En una procesión, yo he podido ver la Virgen, he podido ver señales en el cielo. También el Espíritu Santo guía a las personas, guía nuestros pasos, guía nuestro pensamiento. Él nos lleva hacia Dios. El Espíritu Santo es muy importante en la vida del hombre. El hombre puede abandonar el camino del mundo cuando se da cuenta que tiene el Espíritu Santo. Pero hay algo que me da pena, que veo que sobre todo en la iglesia, en la misa, se predica poco, se ahonda poco en el conocimiento del Espíritu Santo, y también que la gente va a la misa y lo que quiere es salir huyendo, no le importa esperar un momentito para sentir que está presente el Espíritu Santo, que Él puede comunicarse y compenetrarse en ese momento en el Espíritu Santo y disfrutar de esa paz, de ese amor, de esa alegría que Dios nos da en su presencia. Ahí yo quiero pues hacer un llamado a los sacerdotes, a la iglesia, a la misa, que se preocupen más por lo que van a misa, que no conocen de Dios y que a veces van con muchísimo problema, van con muchísima angustia y allí pues entran y salen por la misma puerta sin haber disfrutado de Dios, del Espíritu Santo. Le agradecemos mucho su llamada y su aportación y su invitación. Muchas gracias. Bien, únicamente un comentario que le respondo por la radio. Es cierto que qué importante es que la Sagrada Liturgia demos pie a tener intimidad con el Espíritu Santo. Pues por ejemplo, en la acción de gracias después de comulgar, en la unción del momento de la consagración, etcétera. Es importante dar tiempos y momentos para esa intimidad con el Espíritu Santo. Le haría únicamente igual un pequeño matiz al oyente que ha hecho. Tenemos que tener cuidado con la percepción
de las manifestaciones del Espíritu Santo un poco en las visiones. A veces uno puede ver signos, bien sea en el cielo, bien sea etcétera, puede ver signos visuales, ¿no? Pero no es bueno apoyarse en eso. Pues la mejor de las tradiciones de la Iglesia hace que nos invita a que nos apoyemos en la fe, no a que nos apoyemos en supuestas visiones que uno ha visto y le parece que esa luz que ha visto o eso otro ha podido ser un signo de Dios. No es bueno apoyarse en ese tipo de cosas, porque ahí podemos ser engañados. Nos tenemos que apoyar en la fe, en la Sagrada Escritura y en esos signos concretos a los que yo antes he estado describiendo, signos concretos de cómo el Espíritu Santo actúa en la Iglesia. Bien, adelante, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Mire, padre, le voy a hacer una pregunta. Sí. El Espíritu Santo, yo creo que anuncia al corazón lo que tenemos que hacer, me parece. Usted me puede contestar porque es que mi hermano murió el 8 de agosto y con las mismas hoy es su cumpleaños y quiero ir a misa y quiero ir a la de 9 y entonces con las mismas le pregunto que si el Espíritu Santo me anunció que en vez de ir a comer en casa a mi hijo que era su cumpleaños a comer, ir primero a ver a mi hermano. Yeah. Y entonces llegué y le vi sentado en una silla con el oxígeno puesto y no me abrió los ojos, nada más que le dije, hermano, no te preocupes, te va a llegar pronto lo que tanto estás deseando. Y entonces a mí me parece que fue el Espíritu Santo el que me lo anunció para que yo viera a mi hermano no morir, pero luego por no estar comiendo acá a mi hijo llamarme que había muerto. ¿Usted me da una respuesta? De acuerdo, muy bien, le respondo por la radio. Pues bueno, pues yo creo que perfectamente, hombre, entiende, no podemos llegar a tener un grado de certeza como para afirmar esto ha sido de esta forma, pero pienso que sí, que uno puede pues percibir, ¿no? Pues creer que el Espíritu Santo ha tenido una inspiración pues para tener esa visita. Sí, yo creo que es legítimo que uno perciba, ¿no? Pues una acción del Espíritu Santo inspirándole a hacer esa visita o una cosa por el estilo. Bien, de todas maneras, siempre hay que hacer este tipo de percepciones en humildad, pero vamos, yo creo que es legítimo que alguien sienta eso y lo perciba así y le agradezca al Espíritu Santo esa inspiración que ha tenido de hacer esa visita que usted cuenta en concreto. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, ¿con quién hablamos? Sí, yo quiero decir que leí una vez un libro que se llama El Decenario del Espíritu Santo, escrito por una costurera humilde de Carrión de los Condes. Sí. Y ella trabajó por los jesuitas. Y describe en el libro que son 10 días anteriores a Pentecostés, una preparación profunda. Describe cómo nosotros de 1000 maneras ponemos impedimentos a la acción del Espíritu Santo. Y yo quería encomendar el libro a todo el mundo. De acuerdo, le agradecemos su llamada. Adelante, pues es cierto que la Iglesia tiene la costumbre de hacer novenarios, ¿no? Pero concretamente al Espíritu Santo hace un decenario. Todavía le añade un día más, quizás, pues porque la devoción al Espíritu Santo supera todas las devociones a la misma Virgen María y a los santos, y entonces hace un decenario en vez de un novenario, queriendo también manifestar con esos 10 días pues nuestra máxima adoración hacia esa persona divina. Adelante, hablamos con el siguiente oyente. Buenos días, bueno, lo primero es que estoy contentísima con este programa y ya corto porque vamos ya a seguir el asunto. Habla usted un poco de que es fácil, como si dijéramos, llevar la oración a nuestro estado anímico y creer que es el Espíritu Santo. Sí. Y yo le quisiera decir que en qué se debe de notar cuando es el deseo humano y creemos que es la gracia. No sé si me explico. Sí, se explica perfectamente, sí. De acuerdo, pues si le parece le respondo por la radio. ¿Alguna norma facilita y sencilla, puesto que usted no tiene mucho tiempo ahora? Sí, es verdad, sí. Se nos ha echado el tiempo encima, pero digo 2 palabritas. Sí.
De acuerdo, le respondo por la radio. Bueno, pues yo diría que, claro, para que no confundamos la inspiración del Espíritu Santo con lo que son nuestras propias tendencias interiores, yo creo que al final hay dos criterios. Uno es la docilidad a la inspiración, o sea, al juicio de la Iglesia en la interpretación del magisterio de las Sagradas Escrituras, a la tradición de los santos, etcétera, esa docilidad, el hecho de que yo no pretenda yo interpretar las cosas por mi cuenta y lugar, eso es muy importante, tener esa comunión eclesial, y en segundo lugar, yo diría una docilidad a la voluntad de Dios en tal y como se manifiesta en nuestra vida, es decir, el confiar en que Dios al final las cosas me está permitiendo pues que sucedan de esta forma, yo abrazar en ellas la voluntad de Dios, O sea, que uno dice, Señor, confío en ti y que en todos los acontecimientos de mi vida está tu mano presente de una u otra forma, y yo lo acepto, y yo abrazo tu voluntad y me desposo con ella. Creo que esa es una forma de que también en nuestra oración no confundamos pues mi voluntad con la inspiración del Espíritu Santo. Bien, se nos ha echado el tiempo encima. Damos gracias a Dios por este comentario que hemos podido hacer del Catecismo, nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.